Bien, ahí estamos grabando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión, a este encuentro. Hoy estamos conversando con Daniel Yodo, acerca del I Ching en principio y vamos a ver qué otras cosas van surgiendo. Así que bienvenido, Daniel, gracias por este espacio en el tiempo. Y bueno, no sé si querés presentarte un poco también, así empezamos a dialogar. Buen día, Pablo. Buen día a todos. El agradecido soy yo, en primer lugar. Mi nombre, como bien dijiste, es Daniel Yodo. Yodo son dos palabras de origen japonés que se escriben en realidad por separado, pero yo las he unido, que significan correcto camino. Es el nombre de Dharma que me fue dado en el 2011 como tomé preceptos como practicante budista de la escuela Soto Zen. Daniel es mi segundo nombre de nacimiento, pero ha sido el nombre que me ha acompañado en los últimos años en esta tarea de autoconocimiento que comenzó hace 30 años, tengo 62 años, y que ese camino también fue posible gracias a muchas prácticas, entre ellas el I Ching, como el Qigong, el Tai Chi, la meditación que recién decía, trabajo de masoterapeuta con Yatsu y otras técnicas, haber estado 10 años trabajando en piletas climatizadas, donde llevé, por así decirlo, una especie de Qigong al agua para personas mayores, que fue una linda experiencia con muy buenos resultados. Pero el I Ching particularmente, si bien lo conozco desde esa cantidad de tiempo, lo comencé a profundizar mucho, mucho, hace unos 9, 10 años. Ahora voy a volver a eso, pero quería contarle a la gente porque estoy agradecido con vos, porque, bueno, gracias al amor por el I Ching, y seguro a vos te pasa lo mismo, esto de estar todo el tiempo queriendo ahondar cada vez más en el conocimiento del libro y sobre todo en el conocimiento de uno mismo a través de este material, porque esa es la forma en la que yo encaro mi vida con estas herramientas. No es solo un conocimiento técnico que puedo adquirir y dar, sino también ver de qué me nutro yo, de mí mismo y con la vida, ¿no? A partir de esto. Y en esa búsqueda, bueno, encontré tu canal, encontré algunos videos tuyos a través de Salvador Fernández, Salva, como le decimos, querido amigo de España, que tiene también su canal de I Ching y autoconocimiento. Y me interesó particularmente un tema que hoy seguramente nos va a convocar para conversar, que son los hexagramas marea. Vuelvo un poquito a la historia mía con el I Ching rápidamente. A medida que pasó algo curioso, yo ya había leído muchas veces el I Ching y el Tao Te Ching, pero una alumna de aquellos tiempos, estoy hablando del año 2014, 2015, que ya falleció, una mujer muy querida por mí, me regaló una versión del Tao Te Ching con explicaciones de cada uno de los 8 epigramas por Gastón Soblet, que es un filósofo, un hombre muy lúcido y muy sabio de aquí, vecino de nuestro país, de Chile. Y algo que no puedo explicar ocurrió al releer ese Tao Te Ching, que me llevó directamente al libro de Richard Wilhelm, ¿sí? De Li Ching. Y a partir de ahí, mi contacto con el libro fue cada día más profundo, lo he leído de todas las maneras posibles, lo he estudiado de todas las maneras posibles y siempre hay algo más para descubrir. Y eso me permitió, a medida que yo lo iba comprendiendo y aplicando, bueno, ayudar a otras personas a consultarlo. Después me permití armar un proyecto de taller, después de curso, para enseñar a conocer, leer e interpretar el libro y aplicarlo en la vida cotidiana. Y eso derivó en un par de grupos que hoy día están funcionando, de personas que estamos haciendo a través del I Ching un trabajo de autoconocimiento, del cual me siento muy feliz porque la gente viene haciendo una tarea hermosa, muy comprometida, y bueno, siempre buscando más material para ofrecer. Y ahí apareciste vos, Pablo, con esos videos muy buenos que se los recomiendo. Entre esos videos hay un curso completo de I Ching que brindás, que está muy interesante. Y cuando vi esos videos dije, bueno, le voy a escribir a ver si está dispuesta a conversar sobre alguna motivación que yo tenía, que ahora vamos a entrar en tema. Y tuviste la gentileza no solo de responder a ese mensaje, sino de proponerme este encuentro. Así que gracias de nuevo. Bueno, gracias, Daniel. Me presento yo también, por si hay alguien que quiera saber un poco más. Yo soy profesor y terapeuta de medicina china. En realidad estudié muchas cosas, pero mi camino con el I Ching
empezó en el año, no me acuerdo qué año, yo sé que tenía 17 años, Ajá. tengo que hacer la cuenta. Y un vecino, o sea, yo ya estaba estudiando artes marciales, a través de las artes marciales, en ese momento era taekwondo, me empecé a vincular con la cultura oriental. Estudiaba filosofía, así como en mi tiempo libre, como cosas que me interesaban, y un vecino me regala el I Ching, que es la versión en español del I Ching de Wilhelm, de Elena Jacobi y de Hoffman. Y yo empecé, o sea, él me dijo, vos vas a saber qué hacer con esto. Para mí no le hallo el sentido. Y yo, encantado por ese regalo, para mí fue como, bueno, hay un misterio para descifrar, siempre fue como esa inquietud, entonces lo empecé a estudiar de forma autodidacta durante muchos años. Poco después me compré el Tao Te Ching, que me pareció que era un libro que tenía que ir de la mano, por un lado, porque también era otra traducción de Wilhelm y profundizaba más en la teoría, en la cultura taoísta. Y esos fueron como mis dos libros de cabecera durante mucho tiempo. Si bien estudié un montón de cosas, por ejemplo, siempre me interesó el budismo. Bueno, ahora estoy haciendo una formación en budismo. En ese momento también fui como estudiando distintas cosas. Estudié ingeniería, me fui a vivir a otra provincia, después volví, continué mi formación, pero después me volví a acercar a través del Tai Chi. De las artes marciales llegué al Tai Chi y del Tai Chi llegué al Qigong y del Qigong llegué a la medicina china. Entonces empecé a formarme como terapeuta en medicina china, también estudiar Qigong y Tai Chi, y después de varios años también ya siendo profesor también de medicina china, teniendo la experiencia esto de estar dando clases, me piden si podía enseñar algo de I Ching y yo, por supuesto, tomé el desafío para mí como una experiencia de aprendizaje porque también, no solamente como práctica personal, siempre lo he estado utilizando, sino que con las personas de confianza y que también tienen este interés, siempre me ofrecía a hacer una interpretación, una lectura, una consulta, que para mí siempre es muy, muy bello ese compartir cuando uno hace una interpretación para otro porque uno mismo también se nutre. Y a Así es, veces, exacto. a veces yo no tengo tanta necesidad de ir de vuelta al consultar el texto porque quizá todavía estoy procesando la última consulta Sí, que hice. sí. Entonces, siempre estoy abierto a hacer interpretaciones y lecturas para otros. Pero bueno, me piden dar un curso, yo tomo el desafío, aprovecho la oportunidad para empezar a traducir el libro de Alfred Juan, porque yo ya en un momento también con otro amigo hicimos un intercambio de libros, él tenía el libro, la versión de Juan en inglés, yo tenía la versión en español y él me dice, bueno, a este me resulta muy difícil, eh, si querés hacemos un intercambio. Entonces hicimos como un Está intercambio bien. de I Chings y yo encantado por eso, la verdad que me encontré después de no sé cuántos años, creo que pueden haber sido 10 años estudiando la versión de Wilhelm, empezar a estudiar la versión de Juan me fascinó, fue como un redescubrir el I Ching, porque es como que la versión de Wilhelm me queda resonando como casi como las canciones de la infancia, la tengo presente, pero hoy yo uso la versión de Juan. Entonces, aprovechando esa oportunidad de dar el curso, empecé a traducir y bueno, a lo largo de un año terminé la traducción y eso está disponible completo en el canal para el que quiera, me parece que es algo que hay que compartir. Y después, bueno, seguí profundizando en el estudio, por ejemplo, he estado dando cursos también de I Ching y aplicación a la medicina china. Empezamos hace un tiempo también con otro libro de Juan, que es Simbolismo y Numerología del I Ching, que ese también lo traduje. Y también recientemente el I Ching taoísta, que lo que me gusta sobre todo es que, como vos decís, el I Ching no es una cuestión de necesariamente consultar, como yo digo, uno puede ir a consultar el I Ching como quien consulta a un sabio o a un amigo para buscar consejo, sino que también se puede tomar como un camino de autoconocimiento. Así es. Ahí también me contacté hace poco con Salvador, hicimos una entrevista en su canal de Ching Autoconocimiento y de ahí estuve viendo que habían hecho conversaciones con vos también en su Sí, canal, algo estuve viendo, así que encantado también de poder abrir estos espacios de diálogo porque siempre hay como más posibilidad de apertura cuando vamos compartiendo las visiones. Así que bueno, es un poco mi historia con el I Ching. Y actualmente, bueno, tengo muchos proyectos de trabajo, de estudio, de traducción en marcha asociados al libro de los cambios, que mi idea es irlos dando también a conocer a futuro, también los que ya he hecho, así que por eso también esta oportunidad para mí está buena para que podamos ir compartiendo esto. Eh,
Me encanta el recorrido que has hecho, Pablo, y además la ligazón con el taoísmo, que históricamente hablando es posterior al I Ching, ¿sí? Estamos hablando de Lao Tse, hace 2700 años, más o menos, ¿no? Las cifras en cuanto a edades o tiempos pueden modificarse, pero digamos, donde uno entendió por lo que ha leído y estudiado que Lao Tse también abrevó del I Ching, como lo hizo Confucio, que de hecho eh, aportó a ese libro sus comentarios. El I Ching para mí es como la madre de la cosmogonía china, de ahí surge la medicina china, las artes marciales, el Qigong, el Feng Shui, el horóscopo chino, o sea, hay un material ahí, yo siempre digo que es atemporal, eso no estoy descubriendo nada, pero vale remarcarlo, y además es una fuente de sabiduría interminable, por otra parte, ¿no? Porque, como vos decías, mayormente uno entra al I Ching desde una actitud neófita completa para ver qué te dice, porque esta idea, sobre todo muy en la cabeza occidental, qué me va a pasar mañana, para que el libro me adivine el futuro, después uno entiende que eso es una apreciación equivocada, pero después vas descubriendo con la seriedad que corresponde abordarlo, porque a ver, yo le digo a mis alumnos, cuando el I Ching responde, en realidad estamos respondiendo nosotros en un plano de conciencia mucho más elevado, a través de un medio que son las palabras escritas en un libro, sin desmerecer el libro en sí mismo, ¿verdad? Entonces me parece que ahí es cuando nos damos cuenta, por lo menos yo lo he notado, sobre todo en los últimos años, donde me fui dando cuenta de que de muchas de las cosas que en estos 30 años de trabajo conmigo mismo me he ido desprendiendo naturalmente, entre ellas me he ido desprendiendo también de etiquetas o de ideologías. Nunca he sido practicante de ningún tipo de creencias, pero y por algo entendí que me apareciera el I Ching en mi vida, porque el I Ching, si para mí por lo menos tiene algo entre muchas virtudes, es que no es ideológico, no es dogmático, no es religioso, sino que es puramente humano y espiritual. Después podemos desarrollar qué significa la espiritualidad si da el tiempo, pero digamos, o sea, nos pone en contexto claro, concreto y objetivo con lo que sucede y nos abre la puerta a saber si vamos a tener o no la responsabilidad de ver qué podemos o no hacer con lo que nos está sucediendo a la hora de una consulta y de la vida diaria. Cuando yo me encontré con eso, dije, bueno, esto es un multiverso maravilloso, inacabable, y que me viene a cuento del momento en el que yo me encuentro en mi vida, después de muchas experiencias vividas, de las cuales pude aprender humanamente muchas cosas. Así que, bueno, estamos para eso. Y entre esas curiosidades, para ir entrando un poquito en el tema, cuando vi tus videos, Pablo, y veí esto de los hexagramas marea o los hexagramas donde la energía yang, líneas enteras, crecen o decrecen para dar lugar a las líneas yin, algo que por supuesto había visto en otros momentos de estudio del libro, lo presentás de una manera que me resultó sumamente interesante, que te voy a dar a vos el lugar para que lo expliques. Yo simplemente te voy a decir qué es lo que me motivó de tu explicación de aquel video. Vos presentás 12 hexagramas, ¿sí? El 1, el 44, el 33, el 12, el 20, el 23, el 2, el 24, etcétera, para volver al 1, ubicados como si fueran las horas en un reloj. Vamos a poner el cielo en el 12, el hexagrama 12, el estancamiento en el 3, el hexagrama 2, el receptivo en el 6, y en el 9, si no me equivoco, el hexagrama 11, que es la paz. Y luego los otros 8 espacios. Cuando yo observo eso, porque el tiempo es un tema que siempre ha ganado interés en mí, por esto que decimos, ¿no? Hay un tiempo lineal que podemos medir, como este que estamos ahora compartiendo vos y yo, pero hay otros tiempos donde el pasado y el futuro daría la sensación que se funden en un presente que es tan inmediato que casi uno se lo puede tocar ni alcanzar, y a veces esos tiempos presentes parecería que no solo son así de rápido, sino que se vuelven como chicles que no pasan nunca, porque ya tiene que ver con la apreciación de cada uno y con el momento que estamos viviendo. Y me hice esta pregunta, porque cuando uno abre el libro de I Ching, cualquiera sea de sus versiones, va a tener una lectura lineal, si quisiera, del 1 al 64, pasando por el 2, 3, 4, 5, etc. Pero como el I Ching
vale aclarar, es un libro, entre otras facultades, matemático. No se arman los hexagramas porque sí o al azar, sino que hay un proceso matemático, que yo no lo voy a explicar ahora y quizá no tenga sentido para lo que estamos charlando, que da conformación a que del hexagrama 1, con todas las líneas enteras, pasemos al 2, con todas las líneas partidas, que serían como el padre y la madre, que yo digo que el I Ching recién comienza, en términos concretos, en el 3, a partir de esa dificultad inicial, ¿no? Entonces, cuando yo veía esa posición de los hexagramas, Marea, te iba a plantear esta pregunta. Era interesante observar cómo del hexagrama 1 pasamos al 2, pero entre medio tenemos que pasar por otros 5 hexagramas. Entonces la pregunta, que sería como una especie de laberinto, es decir, ¿cómo hago para ir del 1 al 2 teniendo que pasar por 5 hexagramas si para que existan esos 5 hexagramas, primero debe haber habido una relación íntima entre el 1 y el 2? O sea, hay como posibilidades diferentes de abarcar la relación entre el cielo y la tierra de manera lineal y directa, como estoy explicando, del 1 al 2 directo, o pasando por esos hexagramas para llegar del cielo a la tierra, pasando, como decía, por el 44, el 34, etcétera, por los que corresponden. Un poco era esa la motivación, que quizás entra más en un terreno filosófico, si se quiere, que quería compartir con vos. ¿Qué visión tenés vos de este movimiento cíclico que hace el crecimiento y el decrecimiento, Pablo? Bueno, varios temas ahí fuiste tocando. En primer lugar, antes de entrar específicamente a los hexagramas marea, que ahí vamos a mostrar un gráfico para que se entienda bien, a mí me parece que es muy interesante un concepto que utiliza Thomas Cleary cuando yo he estado traduciendo, bueno, el I Ching taoísta también, y otro libro de él que se llama Entendiendo la Realidad, de Liu Yiming, que era un maestro taoísta de la Escuela de la Realidad Completa, donde él dice esto, que es muy interesante, que la escuela taoísta en general utiliza cualquier dispositivo pedagógico que tenga a mano. Entonces, es decir, el I Ching, hay algunos que preguntaban, ¿por qué decir I Ching taoísta si el I Ching es taoísta? No, podemos decir el I Ching es previo. Otros pueden decir, no, el I Ching es confuciano, porque así lo conocen actualmente. Ahora estoy traduciendo, por ejemplo, el I Ching budista, que es una interpretación budista de esos mismos hexagramas. Entonces, lo que tenemos que entender es que el I Ching en sí es un dispositivo pedagógico, si lo vamos a usar en la enseñanza, como los taoístas tomaban, por ejemplo, la teoría de Yin y Yang, la teoría de 5 elementos, todas las teorías que tenían a mano las utilizaban para su enseñanza. El objetivo en la práctica del taoísmo es alcanzar, como se dice, la mente del Tao, que sería algo así como una suerte de iluminación, una conexión con la mente celestial, para trascender la mundanidad. En términos muy sencillos, después se podría decir de otra manera. Pero el I Ching en sí a mí me gusta explicarlo como una suerte de prisma, como una lente de interpretación de la realidad con sus 64 hexagramas o sus 64 facetas y siempre el prisma con el que observamos la realidad nos puede aportar más información. Es como cuando estamos tratando de ver algo que no se entiende, nos ponemos unos lentes para tener más claridad, bueno, con la misma idea, pero en un nivel más filosófico o espiritual. Entonces, existían los huesos oraculares antes de la dinastía Zhou, estaba la dinastía Xia, la dinastía Shang y la dinastía Zhou, donde se conforma lo que fue el Zhou-I, que después pasa a ser el I Ching cuando se le agregan todos los comentarios de la escuela confuciana, pero este dispositivo pedagógico ya estaba presente en la cultura china, por así decirlo, por eso lo toman los taoístas, por eso lo toma la dinastía Zhou, por eso se conforma el I Ching, y también nosotros podemos ir a estos elementos, por ejemplo, la medicina china puede utilizar esta forma de representación del aumento y disminución de la energía para explicar los fenómenos que ocurren a nivel orgánico, por ejemplo, si lo llevamos a la aplicación en el Qigong, o también lo podemos tomar como una forma, como una explicación de un camino de evolución espiritual, por ejemplo, para ir desde, en términos del I Ching taoísta, desde lo mundano, que es la mente no cultivada, por así decirlo, a alcanzar lo celeste, que es la mente cultivada. Porque un poco, para mí, la interpretación del taoísmo es lograr armonizarse uno mismo con la naturaleza, con el Tao, con lo divino, como quiera uno llamarle,
para ser una expresión de esa armonía y no estar separado de esa armonía. Exacto. Entonces, podemos tomar estos 12 hexagramas, por ejemplo, como un camino espiritual, también, perfectamente. Entonces, creo que esa es una de las interpretaciones que podemos darle hoy. Si querés, podemos tratar de profundizar un poco en esa lectura. Después se puede hacer todo un estudio. Ahora cuando estaba preparando material, cuando vos me dijiste que te interesaba este tema, se puede hacer todo un estudio del libro de los cambios aplicado a medicina china y Qigong, por ejemplo, Ajá. que da para varios encuentros, porque ahí tengo material de cuando traduje, por ejemplo, Billong Shen de terapia con emisión de chi, hace una explicación también de esto de las 12 ramas terrestres y su Exacto. división de los 12 ciclos horarios también. O sea, todo lo que pueda dividir en 12 lo Sí. puedo llevar a una correspondencia con los hexagramas marea en esto de un ciclo de aumento y disminución. Pero me parece como interesante, como desafío filosófico, si se quiere, tratar de interpretarlo como un camino de evolución espiritual, entre otras lecturas posibles que se podrían llegar a hacer. Entonces, voy a ver si te puedo compartir una pantalla eh, para que veamos por ahí gráficamente, quizás se entienda mejor. Sí, quizás me gustaría agregarte brevemente esto, Pablito, Sí, que es para los que nos están escuchando, ¿no? Dicho así muy rápidamente, todo el I Ching es un libro de expansión y de contracción, sí, de quietud y de movimiento, de apertura y de cierre. De manera que tomar determinados hexagramas para explicar específicamente esos movimientos es un poco lo que estamos haciendo, ¿sí? Con tu conocimiento y colaboración sobre todo, pero para que le quede claro al oyente que no conoce mucho del tema, estamos hablando precisamente de un movimiento absolutamente natural que se puede comprobar en todo, empezando por nosotros mismos, ¿sí? Que comenzamos el día, lo desarrollamos y lo finalizamos, que inhalamos y exhalamos, que nos movemos y nos sentamos, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer acá con Pablo es mostrar una secuencia un poquito más, si quiere, ordenada a través de los símbolos de estos hexagramas, cómo funciona este movimiento de crecimiento o decrecimiento de la energía. bien, bueno, de hecho se dice que los orígenes legendarios de los trigramas, los hexagramas y el yin yang, se dice que era la forma en la que tenían los antiguos de medir el tiempo con un reloj de sol, el gnomón, ¿no? Iban Ahí está. midiendo la longitud de la sombra a lo largo del año y de esa manera pudieron determinar las estaciones, los ciclos también, es decir, cómo iba cambiando la longitud de la sombra al mediodía, por ejemplo, los ciclos de tiempo. Entonces, como una forma de medir el tiempo, este era uno de los aplicaciones posibles. Ahí se ve bien el gráfico. Perfectamente. Acá tenemos entonces los 12 hexagramas de marea. De marea me parece a mí una traducción posible, porque también se pueden, yo los he visto como los hexagramas informativos o los hexagramas mensajeros, distintas traducciones, pero creo que marea nos habla de este ascenso y descenso. Si hemos estado en contacto con el mar, aunque sea alguna vez, vemos que hay un ciclo que se repite varias veces al día de ascenso y descenso, y esta idea de lo cíclico nos lleva a pensar también en el día y la noche, en las lunaciones, en el ciclo anual y en todo lo que pueda llevarse a este aumento y disminución. Ahora, Exactamente. llevarlo a los hexagramas es interesante porque tenemos en el I Ching, bueno, los hexagramas están compuestos obviamente de 6 líneas. Podemos ir, por ejemplo, desde el máximo yang, que está situado arriba, que son todas líneas yang enteras, o espacios en blanco, blanco como lo luminoso, hasta el máximo yin, que son todas líneas partidas. Y en ese ciclo vamos a tener obviamente 6 etapas, ¿no? Donde el movimiento dentro de los hexagramas ocurre de forma ascendente, es decir, siempre el hexagrama se construye de abajo hacia arriba, y en este caso, si queremos seguir el cambio, también vamos de abajo hacia arriba. Entonces va cambiando la primera línea, después la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y llegamos desde la posición superior hasta la inferior. ¿Se entiende más o menos Sí, lo que voy perfectamente. diciendo? Perfectamente. Entonces, Alfred Juan, la verdad que no expresa mucho más de esto, solamente dice en su libro de Lichín completo, conocidos como los 12 Gua, Gua significa hexagrama o también trigrama, es algo símbolo, ¿no? Así es. Mensajeros,
que representan el crecimiento y mengua de la energía yin y yang a lo largo de un año, pero también puede ser cualquier otro ciclo también, y también tienen como un mes asociado correspondiente. Esta es una breve explicación, esto es todo lo que dice Alfred Huang sobre los hexagramas marea. Los presentes dice, bueno, estos 12 aparte tienen esta cualidad. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a este es de otro libro, esto es del libro de los cambios aplicados a la medicina china de Yang Li, está el gráfico del Tai Chi, el Tai Chi Tu, ¿bien? Sí, El gráfico, el Tai Chi significa, Tai, a mí me gusta traducirlo como, bueno, es grande o lo más grande, y Chi se traduce a veces como la viga, la cumbrera, lo que sostiene el techo de la casa, ¿no? Entonces es yo lo traduzco como el gran fundamento porque es lo que sostiene todo lo demás. ¿Qué es lo que entiendo. sostiene todo lo demás? Es el Tai Chi, es decir, el gran sostén, el gran soporte o gran fundamento es el Tai Chi, y este es el gráfico del Tai Chi. ¿Qué es el Tai Chi? Es la ley de intercambio, de crecimiento y disminución del yin y el yang, por ejemplo. En este gráfico del centro, por ejemplo, están marcados los equinoccios y los solsticios, este que está al medio. Acá en el gráfico de la derecha aparecen, por ejemplo, los hexagramas marea, aparecen 4 de ellos, no sé si se alcanza a ver, los Sí, hexagramas sí, 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 aparece sí, retorno el 24, aparece la Tierra, aparece sí, el cielo y aparece el encuentro. También es como en el sí. ciclo de ascenso y descenso. Después se podría hacer todo un estudio más profundo de esto, pero la idea es que vamos a tener este ciclo en 12 etapas donde podemos tratar de tener una lectura del aumento y la disminución. En este caso, por ejemplo, a mí me gusta comenzar desde el número 2. Siempre se dice Ajá. que el cielo y la tierra, o sea, el hexagrama 1 y 2 son las puertas del I Ching, porque obviamente representan la energía pura yang y la energía pura yin. Y de hecho, el I Ching, como está estructurado, bueno, en su ordenamiento es muy, muy curioso, por ejemplo, porque el canon inferior, que son, perdón, canon superior, que son los primeros 30 hexagramas, empieza con cielo y tierra y termina con el agua y el fuego, Así es. como, como el equilibrio, o sea, como estas energías fundamentales, energías que son el agua y el fuego, son como la representación del yin y el yang en lo material, y termina el I Ching en el hexagrama 63 y 64 con la interrelación entre el agua y el fuego, con el 63 y el 64, que es agua y fuego, en este caso 63, lo ya realizado, es la consumación, la realización de todo el viaje espiritual del I Ching, está en el fuego debajo del agua, y el aún no realizado, lo no realizado el 64, cuando se vuelve a iniciar ese ciclo. Lo curioso es que no aparecen los trigramas de agua y fuego en los dos hexagramas marea, pero es solamente por cómo están construidos. Después, Exacto, eso había observado y es interesante. sí, Podríamos decir que podrían ser fuerzas implícitas en un plano quizás no consciente, no material. Digamos, se me sí, ocurre jugar un poco con esa idea, aunque en lo concreto no están, porque, digamos, como vos decís, la conformación de cada uno de estos 12 hexagramas hace que el símbolo del agua, de Can o del I, el fuego, no aparezcan específicamente mostrados. Pero exacto. podríamos dejarlo, digamos, librado a la posibilidad más, si quiere, poética, de decir, bueno, igual esas fuerzas están implícitas en todo esto, si entendemos que la luz en su máxima expresión es el cielo y, digamos, no es el agua, pero sí en términos de oscuridad y profundidad, la máxima expresión en estos dos hexagramas sería la Tierra, ¿no? Bueno, de hecho, en el I Ching taoísta, el trigrama Kan, Sí, agua, y Li, fuego, representan la luz y la oscuridad, entendiendo la luz como el conocimiento, como la iluminación, también, así o sea, es. llevar luz es iluminar, es traer entendimiento, conocimiento, y Kan como, siempre se asocia el agua al peligro, a la oscuridad, pero es por eso mismo, es la oscuridad, puede ser el desconocimiento, la ignorancia, que nos hace caer en los peligros. A mí me Así gusta es. iniciar el ciclo de los 12 hexagramas como interpretación desde el número 2, porque el 2, si bien representa el yin puro, la madre, tierra, también representa el estado de no iluminación, de no cultivo, de mundanidad, digamos, en el que nos encontramos cuando no hemos hecho ningún proceso de desarrollo personal. Solamente tenemos, por así decirlo, quizá nuestra impronta cultural, que viene de familia, de amigos, de relación, de la cultura en la que crecemos, que nos programa nuestra mente, nuestra interpretación de la realidad de cierta manera, pero estamos inmersos en la mundanidad, y de ahí tenemos que iniciar
camino de evolución, un camino evolutivo que nos lleve, en primer lugar, a un primer yang que aparece, que este es el retorno, el número 2 es el retorno, Así es. es el retorno de la luz, el retorno del yang. Muchas veces se asocia, por ejemplo, el hexagrama 2 también al solsticio de invierno, el máximo frío, por ejemplo, el Así es. momento más oscuro del año, y el retorno es posterior al solsticio de invierno, cuando empieza a crecer nuevamente el yang después del ocultamiento total de la luz, pero podemos interpretarlo también como el retorno de esta llamada del espíritu, quizás, si lo llamamos, por ejemplo, Exacto. en el viaje del héroe, esta llamada a Sí. buscar algo más allá de lo mundano, trascender lo mundano, y así en cada una de las etapas va creciendo, va aproximándose. En el siguiente, el número 19, por ejemplo, va uno aproximándose después de esta llamada hasta que encuentra nuevamente una armonía en el hexagrama 11, que es cielo abajo, tierra arriba, por ejemplo, que es un estado también de perfecto equilibrio entre el yin y yang, y luego sigue creciendo con gran fuerza. El número 34, uno termina eliminando los elementos negativos en este proceso de cultivo personal, de autorrealización, donde llegamos finalmente al cielo a eliminar todos los elementos negativos que están oscureciendo nuestra luz espiritual, supongamos como una lectura posible. Así es. Pero es el camino desde la tierra hasta el cielo, ¿no? Haciendo como una lectura rápida. Pero después, ¿cómo es que volvemos del cielo a la tierra? Bueno, hay todo un proceso, ¿no? Primero tenemos que, a veces se dice, espiritualizar la materia, Así es, sí. ¿cómo se dice? Y después tenemos que materializar el espíritu. Exactamente. Es un camino de ida y de vuelta. Toda ida tiene su regreso. Entonces, después continúa este hexagrama con, bueno, el encuentro, que es el número 43, con una línea yin abajo que vuelve a surgir la energía, el contacto con lo mundano, pero ya después de haber alcanzado, si se quiere, este estadio de iluminación en el hexagrama cielo, no es el final del camino, es No, no. solamente un momento de mayor comprensión a partir del cual luego hay que volver a lo mundano, volver al mercado, como se dice, para traer este estado de conciencia de vuelta a la Tierra. A veces representado también muchas veces como la retirada, por ejemplo, el También. número 33, que es el cielo sobre la montaña, donde muchas veces se alcanza este estado de paz interior, de iluminación, de entendimiento, lejos de la energía del contacto con lo mundano, pero esto es como un estado de retirada parcial. O sea, siempre el desafío es, como se dice, poder estar en el mundo sin ser del mundo, es decir, poder estar, interactuar con otros, no estar necesariamente aislado y retirado como un ermitaño, sino poder interactuar, pero sí saber no involucrar totalmente el espíritu de uno en lo mundano, sino poder transitar en lo mundano manteniendo esa luz interna espiritual. Esto a veces puede estar representado con algunos estancamientos que aparecen en el camino. Claro. Ahí hay dificultades, ¿no?, que uno trae después de una etapa de despertar. Al volver siempre uno se va encontrando con dificultades, con estancamientos, pero siempre pensemos en estos hexagramas que van de a pares. O sea, todo avance tiene una detención, toda luz tiene una oscuridad, siempre hay una sombra por cada luz que estamos proyectando. Y los últimos dos hexagramas, a mí me gustan mucho, en particular el hexagrama número 20, que es el viento sobre la tierra, son 2 líneas yang arriba y todas 4 líneas yin abajo, representa observar, la observación, la contemplación o la meditación. Es la Así imagen a es. veces como de una torre desde la cual uno puede observar, pero también representa el ser observado, y nos habla también de los estados meditativos, de contemplación, en la cual podemos tomar como una suerte de visión en retrospectiva de todo el camino que hemos transitado antes de la disolución, que es el último, el número 23, una línea yang arriba que está a punto de disolverse, que a mí me gusta interpretarlo como la disolución del ego, ¿no? Cuando uno Exacto. finalmente libera todos sus apegos, incluso a la propia identidad, para volver al estado de puro vacío, que es lo que nos vuelve de vuelta al inicio del ciclo, ¿no? Para mí ese es como Exactamente. un camino posible, una lectura posible rápida que hemos hecho, ¿no?, de estos dos hexagramas, como camino de espiritual, ¿no? Hay un momento de entendimiento, de aumento del yang, de iluminación, hay un retorno a la materia hasta la final disolución del ego para entrar en la unión, entrar en este ciclo, en este movimiento energético que no tiene pausa y es continuo de transformación del yin y el yang. Eso es una lectura.
posible. Súper interesante, coincido en todo lo que has explicado, Pablo, obviamente, y es interesante por dos otras razones. La primera, si nosotros hemos encarnado, siempre se dice que para que exista algo tiene que haber algo previo que dé lugar a eso que ahora se materializa y podemos detectar, digamos. O sea que lo invisible hace posible lo visible, como se suele decir. Intentando no hacer una interpretación intelectual de lo invisible, porque lo llevaríamos nuevamente a la materia y no podríamos ver algo o percibir algo que aparecería más en el plano de lo que se suele llamar el discernimiento. O sea, discernir no es reflexionar acerca de algo y generar un cierto estado de entendimiento con la experiencia, sino poder ver con la claridad suficiente una determinada situación como el motor que genera un impulso hacia una dirección determinada. Dicho de otra manera, el espíritu encarna, vamos a decirlo así. Entonces, empezar por el 2 me parece razonable en un punto, porque si el espíritu viene de ese cielo, que es el hexagrama 1, incluso de antes del cielo, si se quiere, porque no tiene el espíritu o yo lo llamo el no ser respecto del ser, aclaro. El no ser es la no materia, lo espiritual en nosotros, y el ser es esa no materia corporizada en nosotros. Si nosotros venimos de un lugar, o esta energía que anima al cuerpo viene de un lugar que no conoce ni de tiempo ni de espacio, viene a ser una experiencia en tiempo y espacio. Entonces, por lógica, tiene que ir directamente a la Tierra, con todo el proceso que eso implique en el medio. Bajar a la Tierra es un choque importante, como el choque que, aunque no tenga conciencia el bebé, tiene al momento de ser parido, porque viene de 9 meses de introspección, de un lugar cerradito, seguro, si se quiere, oscuro, donde todo le es dado, ¿sí? Sin más que el bebé dejarse llevar por su función biológica de desarrollo. Pero sale al mundo y esa salida al mundo es chocante, aunque muchas mamás hoy opten naturalmente por un parto en el agua o en sus casas con el acompañamiento necesario para que ese bebé no sufra ese choque de manera tan abrupta. Pero caemos en este mundo y como vos decías, vamos a quedar expuestos a los programas familiares en primer lugar, educativos, sociales, culturales, etc. O sea, yo siempre lo pongo como un desafío, como un juego de ajedrez. No para que sea una lucha y una batalla a la vida, sino para que sea un lugar de descubrimiento. Aunque pasemos la mayor parte del tiempo luchando y peleándonos desde el ego, desde la personalidad, para ver qué más podemos conseguir. Entonces, todo este desarrollo que vos hacés me parece interesante, porque claro, uno tiene que ir viendo cómo desde esa ignorancia bien entendida, o sea, no sé, puedo querer empezar a saber no solo lo que en términos materiales sea necesario para la sobrevivencia, como es comer, moverme, estudiar, trabajar, ganar dinero, etcétera, sino ese otro conocimiento más interno que quizás no le llegue a toda persona una vez por el solo hecho de haber nacido, sino que tiene que aparecer esa vocación o llamado interior en algún momento de la vida que nos lleve a ese camino interior. Si ese llamado no llega, lo digo y lo subrayo porque en estos tiempos donde todos estos temas se hablan quizás por demás en las redes sociales, a veces con interpretaciones que a mi criterio no son del todo correctas o están explicadas de una manera no correcta, como esto de la espiritualidad es algo donde la materia debe ser abolida, excluida. No, no, venimos a hacer una experiencia en la materia, pero el desafío es no quedar apegado a la materia, porque de lo contrario no vamos a tener conciencia de esa energía invisible, espiritual o como queramos llamarla, que es la que, digamos, utiliza el cuerpo como vehículo para ver qué es esto de vivir en este mundo y, como bien decías, aprender, si se puede, a estar en él, pero no apropiarnos de algo que de hecho no es nuestro. Entonces, este desarrollo que vos mencionas acá es sumamente interesante porque además, cuando vos llegás en el recorrido desde el hexagrama 2 al 1, sí, pasando por el 24, por el 19, por el 11, que es ese momento, sí, de paz y demás, por el 34, que es el poder de lo grande, etcétera, etcétera. Cuando uno aprendió algo, habiendo vuelto al cielo, o sea, abriendo la propia conciencia, ¿qué aprendí?
Bueno, lo que sea que haya aprendido, tengo que volver a traerlo al mundanal ruido, digamos, para compartirlo, porque lo que aprendí, aunque sea una experiencia individual, intransferible, no me pertenece, ¿sí? Entonces tengo que abrir el juego de lo aprendido para ofrecerlo, y ese es otro desafío. ¿Dónde lo aplico? ¿A quién se lo ofrezco? ¿De qué manera? ¿Sí? Entonces aparecen la relación otra vez con el mundo, con lo que va a ser accesible, con lo que va a ser dificultoso, con lo que me va a estancar, con lo que me va a dar la posibilidad de algo que es muy necesario conocer. Sin conflicto no hay aprendizaje ni crecimiento. Aclarando que no tenemos que vivir en conflicto para eso, porque ya sería una locura, ¿verdad? Pero Sí. cuando una persona se encuentra en situación de conflicto, ya sea por un conflicto que genera la propia persona, incluso no conscientemente, o por el entorno, que no sabemos cómo vincularlo con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, solo va a haber en esa situación una oportunidad de aprendizaje aquel que ya vino haciendo el camino previo. O sea, una vez que ganó un cuerpo humano y aprende a vivir en lo humano, un día descubre que también está hecho de algo no humano que quiere conocer a partir de las experiencias humanas para alcanzar una conciencia elevada y luego volver a la Tierra para ofrecer ese conocimiento. Sí, es muy interesante. Yo creo que ese momento clave es el retorno. Obviamente que primero tenemos que, Sí, como vos decís, encarnar, crecer, madurar, insertarnos en la sociedad, etcétera. Pero ese retorno, el 24, ese retorno de la luz le puede llegar, es como un llamado espiritual, como un despertar que puede llegar en cualquier momento y que vuelve. Para mí, no solamente puede llegar en cualquier momento, a veces uno no lo escucha la primera vez, a veces uno lo va escuchando de a poco y no le presta mucha atención, pero siempre vuelve. Yo creo que si uno está atento, siempre ese llamado está para el que quiera. Obviamente que puedo encontrar mi camino evolutivo en lo mundano y quedarme ahí nada más y ser feliz y alcanzar una vida plena ahí, pero muchas veces tenemos como un llamado interno de que hay algo más, además de sobrevivir y de pasarla bien, así es. que hay como una búsqueda espiritual más profunda, a veces dentro de lo mundano, como decía. Y es interesante lo Sí, que decías vos recién, porque bueno, después de ese momento de iluminación, de alcanzar el cielo, por así decirlo, vuelve el encuentro. Ahí vuelve el encuentro con un otro en este camino, el encontrarse con un otro, el buscar personas con las cuales compartir, porque es como parecido a la idea del Mahayana, si me voy a salvar yo solo no tiene ningún sentido. exacto, Entonces, exactamente. la idea es primero, bueno, alcanzar este cultivo interno para luego poder compartirlos con otros. Esto está muy presente en todo el I Ching taoísta. Después, no sé si me permitís leer un poco Dale, sí, sí, por de esto. supuesto. Por ejemplo, y es muy importante, se le da incluso a los hexagramas 43 y 44 en esto de las imágenes comparadas. Acá, por ejemplo, voy a leer solamente el cielo y la tierra, después, si llegamos a tener más tiempo, tenemos como más, podemos profundizar en los otros. Pero dice, ¿Cómo no? por ejemplo, esto es de los hexagramas comparados del I Ching taoísta. Dice, el cielo es la fuerza, más que la fuerza es la máxima firmeza, como Yang, de lo que es firme, nada lo es más que el cielo. El cielo, como el Tao, es la circulación incesante de una energía, arriba y abajo, eternamente así. Su esencia es fuerte, por lo que puede crear todas las cosas con conocimiento de causa. Dado que los humanos están dotados de la energía del cielo, están imbuidos de esta cualidad de firmeza y conocimiento inmediato. La firmeza es salud o sanidad, la vida que habita en ella. Para los practicantes del Tao, la ciencia de crear vida consiste en alimentar esta firme y fuerte sanidad. Alimentar la sanidad requiere un conocimiento preparado como el del cielo, sin dejarse constrañir por las cosas. Solo entonces la sanidad permanece siempre presente, de modo que la joya de la vida está segura y uno es compañero del cielo, o sea, alcanzar la unión con el Tao, con las leyes del cielo. La tierra es receptividad, armoniosa y sumisa, es el epítome de la flexibilidad. No hay nada más flexible que la tierra. La tierra, como el Tao, es la máxima amplitud y calma, la máxima modestia y humildad nunca cambia. Su esencia es flexible, por lo que puede dar vida a todas las cosas con simple capacidad. Como los humanos están dotados de la energía de la tierra, están imbuidos de esta cualidad de flexibilidad y capacidad simple. La flexibilidad es la verdaderamente, la naturaleza habita en ella. Para los practicantes del Tao, la ciencia del cultivo de la naturaleza consiste en cultivar esta mente verdadera, flexible y receptiva. El cultivo de la mente verdadera requiere una capacidad simple como la tierra,
capaz de soportar cualquier cosa. Solo entonces el terreno de la mente es claro y tranquilo, de modo que la verdadera naturaleza no se oscurece y uno es un compañero de la tierra. Lo que en el cielo es conocimiento inmediato, es en los humanos conocimiento innato. Lo que en la tierra es capacidad simple, es en los humanos capacidad innata. Si uno puede ser firme, el conocimiento innato está listo a la mano. Y no se obtiene por el pensamiento. Si uno puede ser flexible, la capacidad innata es simple y no alcanzada por el esfuerzo. Cuando el conocimiento innato y la capacidad innata, firme y flexible, se unen, las cualidades de fuerza y receptividad están completas y el trabajo de la naturaleza y la vida está hecho. Esta es la razón por la que la gente de antaño llamaba a la alquimia espiritual el más simple y el más preparado de los caminos. Bueno, acá se habla de alquimia espiritual como una transformación espiritual. Siempre que se habla de alquimia, en el caso de la alquimia taoísta, no es en lo material, en el externo, sino es la transformación del espíritu, entendiendo esta idea que tenemos tanto desde la perspectiva taoísta, la energía del cielo y de la tierra, Sí, se fusionan para crear lo humano, y esta mente, este conocimiento, el conocimiento del cielo es el conocimiento innato, como se dice también, y la capacidad de la tierra es la capacidad innata, es decir, tenemos adentro nuestro, como se dice muchas veces, bueno, la mente de Buda está adentro nuestro también, esa mente que es capaz de tener una comprensión directa de la realidad sin mediar el pensamiento, que ese es el gran desafío, porque a veces exacto. tenemos que despojarnos de todas estas matrices y condicionamientos adquiridos para volver a entrar en contacto directo con la realidad. Es decir, por un lado, nuestra máscara, nuestra identidad, nuestra supervivencia es necesario, pero después para volver a entrar en contacto con la realidad de forma directa tenemos que despojarnos de esos intermediarios, teniendo en cuenta como, bueno, estos atributos, como en el camino espiritual, es ser receptivo, ser firme, puede implicar, por ejemplo, la constancia, la disciplina, el desarrollo, la búsqueda, y ser Así es. receptivo implica esto, tener la mente abierta, ser flexible, ser capaz de transformarse uno mismo. Siempre ahí tenemos, por ejemplo, la idea del atributo, el cielo y la tierra, cómo nos pueden ayudar en cada paso de nuestro camino espiritual, no solamente como dos momentos a lo largo de un trayecto. Sí, sí, sí. Y me gustaría decir, en relación a lo que estás mencionando, que a veces no suelo usar la palabra autoconocimiento, porque si hablamos de tiempo, el autoconocimiento previamente le llega un momento de despertar. Sin ánimo de hacer alusión demasiado autorreferencial, a mí me ocurrió en abril de 1994, caminando por la calle, intentando conformar una realidad material y laboral en un ámbito que yo pretendía, pero muy movilizado internamente. Algo en mí afloró como una voz, porque la sentí internamente, con la misma claridad que yo estoy hablando ahora, que me dijo, deja de buscar. Y automáticamente dejé de buscar afuera cualquier cosa que yo entendía como aquello que me iba a dar la, entre comillas, o no tanto felicidad, y ahí apareció, si se quiere, de manera análoga, el hexagrama 24. Ir al encuentro de aquello que yo no sabía ni tenía idea qué era. Entonces, ¿por qué digo que a veces no uso la palabra autoconocimiento? Porque se trata de lo que vos estás diciendo. Tengo que ir a reconocer o ahora conscientemente o a descubrir lo que ya tengo, que eso es el gran elemento central que puede quebrar la búsqueda real de la fantasía. Yo no tengo que ir a buscar nada a ningún lado. Yo puedo hacer un viaje a la India, al Tíbet y ser una gran experiencia, pero allí no voy a encontrar nada más que lo que yo ya llevo. Lo mismo que si me quedo solo en casa sentado en meditación. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Precisamente hacia adentro, ¿sí? Y la dificultad, como bien señalás, aparece en el pensamiento. Todo pensamiento viene de una experiencia guardada en el cerebro y en el cuerpo, confluida esa experiencia también con un estado emocional que hizo posible que el recuerdo quede instalado, ya condiciona todo eso a pensar previamente las cosas, como ponerle una barrera a la realidad basada en lo que yo opino, sea consciente de esa opinión o no, y eso crea un obstáculo que si no lo quito, no puedo reconocer lo que ya tengo, porque va a intervenir siempre lo que creo que la cosa en sí es. Entonces me parece interesante recalcar esto, que lo simple y lo fácil, ¿sí? Es una condición innata en nosotros, pero que hay que redescubrirla debajo de lo
complicado y difícil que se ha vuelto vivir producto de quedar plasmados en esos programas. Y si me permitís, se me ocurre un ejercicio muy agradable y muy simple y muy fácil de hacer cuando la persona quiera, que es acostarse boca abajo en la tierra o sobre el césped o sobre la arena unos minutos y respirar con el abdomen sintiendo la conexión del cuerpo boca abajo, ¿sí? Como si estuviéramos abrazando al planeta Tierra. Un rato nada más. Y luego darse vuelta y colocarse acostado sobre la espalda mirando el cielo, como para desde lo sensorial y de lo sensitivo ver qué conexión puedo lograr concretamente para que no quede solo en símbolos y en palabras mi relación con la tierra y con el cielo, de lo cual estamos conformados. Para que vuelva a lo mismo, como le digo a mis alumnos, siempre bajen los símbolos a lo real, a la vida cotidiana, a las cosas de todos los días. Y voy a poner un ejemplo simple y te cedo la palabra, Pablo. Si yo voy a una facultad a aprender algo para profesionalizarme de esa materia y alcanzo el conocimiento necesario, que sería ir precisamente de lo que no sé a lo que ahora sé y aprendí, o sea, de la tierra al cielo, ¿qué hago con ese conocimiento cuando lo adquirí? ¿Me lo guardo para mí y lo coloco en un cajón y lo dejo dentro de casa? No, se supone que tengo que volver al llano para transmitir ese conocimiento, ¿sí? Se puede hacer por los caminos que estos hexagramas plantean, o ahora en un rato te voy a mencionar otros, para compartir, porque después de todo se trata de eso, ¿no? Alguien dijo alguna vez, ¿qué hago con el conocimiento? Compartirlo. Eso no significa que tenga que dárselo a cualquiera en cualquier momento y lugar. De hecho, es la que significa multiplicar los peces y los panes. Compartir lo que tenés. No es hacer magia para que haya más panes de uno solo o más peces de dos o tres que tengas. Multiplicar los peces y los panes es compartir todo el conocimiento aprendido, y yo diría más que el conocimiento, que entraría solo en un terreno intelectual, el saber adquirido, ¿sí? Que cuando aprendo a dar ese saber es cuando, entiendo yo, se puede alcanzar cierta sabiduría. Sí, está bueno lo que decís de llevarlo a lo concreto. Bueno, de hecho en el Qigong, no hemos hablado mucho de Qigong todavía, pero hay ejercicios de Qigong de conectar con la energía de la tierra, por ejemplo, como vos mencionabas, de la espalda contra la tierra, o también hay ejercicios, prácticas taoístas de contemplación y budistas también de contemplación de las energías del cielo. Todo esto se puede llevar a lo concreto a la práctica. A mí me gustaría, como para no extendernos mucho, porque bueno, después yo les recomiendo que hagan la lectura de todos los hexagramas. Por ejemplo, es curioso que vengan de a pares, por ejemplo, el 23 y el 24, fíjense, son opuestos también, 19 y 20 también, bueno, el 11 y el 12 están todos como emparejados, como dos polos opuestos en este ciclo de crecimiento y de Breve, crecimiento. Pablo, sería como Sí. dentro de un gran ciclo hay microciclos. Sí, eso está presente todo el tiempo. Yo les recomiendo como tarea para que hagan, el que quiere, por ejemplo, hacer este ejercicio de leer las líneas. Por ejemplo, o sea, no puedo llegar de la tierra al cielo en un solo paso. ¿Cómo voy a llegar en 6 transformaciones? Por ejemplo, si yo leo la primera línea del hexagrama tierra, en las líneas de cambio, ¿no? Por ejemplo, dice, caminar sobre la escarcha, llega el hielo duro, porque estamos hablando recuerden, este periodo del invierno, dice, y que esta línea me lleva del hexagrama 2 al hexagrama 24 al retorno. Dice el texto, por ejemplo, al principio de la sumisión, que es el atributo de la tierra, lo flexible, lo sumiso, lo que se adapta, en la frontera de lo verdadero y lo falso, si hay alguna desviación, se colarán influencias externas y se llegará al punto en que todas las fuerzas negativas se reúnen cuando surge una fuerza negativa. Por eso existe la imagen de caminar sobre la escarcha, llega el hielo duro. Por lo que la sumisión y la receptividad deben comenzar con prudencia y cuidado. Está esta imagen de caminar sobre el hielo, como quien cruza un río en invierno, siempre. Así Como es, esta es la idea de lo que significa es ir con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el hielo se puede, como se dice en inglés, walking on thin ice, estoy caminando en hielo fino, me puedo quebrar y caer en cualquier momento. Entonces el inicio de este camino evolutivo hay que hacerlo con mucho cuidado, mucha precaución desde la receptividad, darle lugar a ese yang que va surgiendo. Por ejemplo, esto es un ejemplo de lectura. Bien, que llegue el hielo duro significa que puedo empezar a pisar un poco más firme. Bien, después ahí les recomiendo que transiten según el I Ching que tengan los 6 pasos hasta el cielo y de ahí el retorno
de vuelta hasta el hexagrama 23, hasta la disolución, por ejemplo, sería un ejercicio de lectura. Acá yo creo que vamos a tener que hacer algún otro encuentro para Sí, seguir cuando vos compartiendo. gustes. Yo les quería adelantar, por ejemplo, qué más podemos ver. Esto es del libro de Terapia con emisión de chi de Bi-Yong Chen, por ejemplo. Todo esto después lo podemos trasladar a un estudio, ya más en lo concreto, por ejemplo, en la medicina china, en el Qigong, a esto de los 12 hexagramas marea y su aplicación a los meses del año, por ejemplo, a las estaciones, a las horas en los ciclos pequeños que vos mencionás. Hay ciclos pequeños dentro de ciclos grandes también, y su correspondencia, por ejemplo, con los órganos y los canales. Esa sería una aplicación posible que podemos estudiar también, si les interesa la aplicación del libro de los cambios a la medicina china. Y también después esto puede trasladar también a los ciclos lunares. Es muy interesante el estudio que hace Bi-Yong Chen, porque yo no lo he visto en ningún otro lado. Y podemos tomar también de otros autores como Yang Li, con su compilación, que es una compilación de varios investigadores de la aplicación del libro de los cambios a la medicina china, y así, bueno, hay mucha tela para cortar. Yo Perfecto. creo que hemos abarcado bastante. Podemos continuar hablando, pero como para que sea digerible, me Sí, parece que está bueno hacer una pausa acá. exactamente. Y lo último que yo quería decirte muy brevemente, como para dar paso a una posible charla a futuro, es que lo que me motivaba de aquel video que llevó a este encuentro, Pablo, era rescatar algo que se viene perdiendo hace tiempo mucho, quizás como parte de un proceso, que es no aceptar vivir los procesos de cada situación. Queremos todo para ayer, queremos todo rápido, queremos todo masticado, digerido, y no nos estamos permitiendo algo absolutamente valioso en el camino de autoconocimiento. Si yo no hago mi propio proceso en el tiempo que eso requiera, no podré asimilar nada de todo lo que hemos dicho acá. Si todo me lo tienen que dar servido, es una actitud psicológicamente infantil o adolescente que no va a permitirme ir al encuentro, a propósito del hexagrama 24, conmigo mismo y ese don o esa sabiduría innata que uno trae para redescubrirla y desarrollar. Así que en otro momento podremos también, si cabe la oportunidad, conversar sobre eso. Sí, todo esto también se ve aplicado, como decíamos, a los ciclos. Hay grandes ciclos, hay pequeños ciclos, y estamos todos siempre en alguna parte de ese proceso. Eh, hay, hay que estar atento, como dice en el I Ching taoísta, a saber cuándo llega el yang para poder cultivarlo, por así decirlo, Exacto. porque si no se escapa. Entonces hay que estar atento, pero no se puede hacer de forma inmediata. Todo No, lleva tiempo, lleva entrenamiento, lleva práctica, maduración. A veces hay retrocesos, hay que volver sobre lo aprendido, a veces hay que olvidar todo y empezar de vuelta también. Entonces, sí, hay que darse tiempo para estas cosas. Bueno, yo te quería hacer esta propuesta de que sigamos dialogando y conversando ¿cómo no, de Pablo? estos temas. Podemos después profundizar sobre la aplicación a la medicina china y al Qigong, por ejemplo, que es muy interesante. Sí, sí, Y mi idea en principio es que esto esté abierto a todo público en el canal. Y después, bueno, si quieren hacer alguna contribución, algún apoyo, obviamente yo tengo los libros y otros materiales que les puedo ir también dando a modo de, de por compensación, supuesto. para que haya un ida y vuelta también. Eh, ahí, así que después te paso bien cómo seguimos. Y bueno, hay mucho por aprender, mucho por estudiar. Sin Así duda, que si lo sin duda. hacemos juntos, me parece siempre que es más nutritivo. Me encantó este primer encuentro, vayamos por muchos más en la medida que sea posible. El entusiasmo está, hexagrama 16, así que sigamos adelante. Muchas gracias de nuevo, Pablo. Buena vida y estamos en contacto para Gracias, continuar Daniel. con esto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos y compartir. Bueno, cualquier comentario o pregunta que tengan ahí después cuando subamos el video lo pueden dejar y trataremos de responder también. Por supuesto.